las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es V Radio con las noticias de la reparación integral a las víctimas del conflicto. Desde la Unidad para las Víctimas los acompañamos en la presentación Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Santiago, bienvenido. Hola Marta, muchas gracias por la bienvenida. Un saludo muy especial también a los oyentes, a la ciudadanía y a las víctimas del conflicto que se conectan a esto que es V Radio. Comenzamos con las noticias. Bienvenidos y bienvenidas. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas presentó un informe al Congreso de la República frente a los desplazamientos que se han presentado recientemente en el municipio de Ituango, en Antioquia. Al cierre de la intervención, esto dijo el director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez. Seguimos garantizando la atención en la emergencia, seguimos atendiendo todo lo que es atención humanitaria, todo el registro año por año. Lo que hemos entregado, 9.800 millones de pesos en atención humanitaria, histórico, pero también lo que hemos entregado en indemnizaciones, más de 12.800 millones de pesos también en indemnizaciones, un promedio nacional, teniendo en cuenta el número de víctimas que se encuentran en Ituango. Aclaramos dudas frente a los temas de registro, cuántas víctimas han declarado de Ituango, que han salido de Ituango, cuántas están en Ituango y cuáles son las sujetas de atención. Y también cerramos con el tema de la atención de la emergencia. Esta emergencia de más de 4.099 personas que llegaron a Ituango de 32 veredas, fueron todas atendidas, entregamos 71 toneladas de atención humanitaria, más de 730 millones de pesos en inversión frente a este proceso de atención, lo que significa que seguimos cumpliéndole a las víctimas, atendiendo en menos de 48 horas las emergencias humanitarias y siendo el principal actor humanitario, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad para las Víctimas. Esta semana se realizó un conversatorio sobre el impacto y lucha contra la corrupción, en donde se dieron a conocer los avances que en esta materia se han realizado desde la Unidad para las Víctimas y entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Mesa Nacional de Víctimas. Diego Monroy estuvo en este evento y nos cuenta más detalles. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes de V Radio, cordial saludo para ustedes. Durante su intervención en el conversatorio Que no le echen cuentos, en el que se hizo el relanzamiento de la estrategia de indagación y prevención contra el fraude de la Unidad para las Víctimas, el director general Ramón Rodríguez Andrade reveló que existen una serie de denuncias por parte de representantes de las víctimas. Están colocando declaraciones múltiples para poder acceder a la atención humanitaria inmediata, entonces están en un municipio, colocan allí esta declaración, luego se trasladan a otro municipio en menos de 8 días, colocan una segunda declaración y en unos lugares con una tercera declaración. Municipios muy cercanos enunciando diferentes hechos victimizantes con un propósito de acceder a la atención humanitaria inmediata que entrega el municipio. Mientras hace el proceso de valoración ya están accediendo en otro municipio y frente a eso pues hemos estado desde el área de registro haciendo todo el rastreo, identificando esas personas que se dedican a colocar esas declaraciones muy seguidas. Ramón Rodríguez dijo que en el marco de la campaña antifraude se han excluido del registro único de víctimas 41.312 personas por presentar inconsistencias o irregularidades detectadas al momento de su declaración, correspondientes a 644 casos, y a la fecha se han interpuesto 140 denuncias por estos hechos. Se han alcanzado en este momento más de 8.492 denuncias que se han consolidado en 3.163 ya denuncias ante la Fiscalía, son lo que nosotros recibimos a través de todos los canales. Y esto nos ha permitido ya tener más de 26 capturas
hacer la devolución de los recursos por más de 71 millones de pesos. Así las cosas, con la exclusión de estas 41.312 personas se han dejado de pagar más de 178.000 millones de pesos como valor estimado por indemnizaciones administrativas y por giros para atender ayudas humanitarias a posibles falsas víctimas. Por su parte, el jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad para las Víctimas, Vladimir Martín, se refirió a Justo, el nuevo personaje de la Estrategia de Indagación y Prevención contra el Fraude de la entidad. Precisamente esta semana que se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Corrupción, la Unidad para las Víctimas está renovando la campaña de indagación y prevención contra el fraude. Esta estrategia es muy importante para la entidad, dado que permite prevenir actos de corrupción que atentan contra la política pública de víctimas. Y lo queremos hacer con el lanzamiento de un nuevo personaje que acompañará esta estrategia. Justo se llama este nuevo personaje, que acompañará a las víctimas, que acompañará a la institucionalidad en denunciar y prevenir actos de corrupción. Desde la unidad reiteraron el llamado a las víctimas para que no se dejen echar cuentos de esas personas que pretenden quedarse de manera inescrupulosa con sus recursos y recordaron que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren de intermediarios. Diego Fernando Monroy, V Radio. V Radio. La Semana de los Pueblos Indígenas se cerró con un foro con diferentes líderes de comunidades nativas del país y que además han sido afectadas por el conflicto. Uno de los temas principales ha sido cómo estas comunidades han logrado enfrentar la pandemia de COVID-19. Vanessa Romero nos habla de este tema. Saludos, Vanessa. Gracias, compañeros. Un saludo a ustedes y a todos los que se conectan en este momento. Fue en un conversatorio virtual entre 3 sabedores indígenas en el que se analizaron transmisión de conocimientos y cómo enfrentaron el COVID-19. Por ejemplo, el médico tradicional del pueblo Misak, asentado en Bogotá y con más de 18 años de experiencia en el ejercicio de la medicina, Jorge Yalanda Calambás, él resaltó sus orígenes y costumbres. Nosotros como pueblos originarios somos de Silvia Cauca, es nuestra cuna de resistencia como comunidades nativas. En estos territorios es donde nosotros hemos nacido y seguimos perviviendo en estos territorios, ¿no? Somos descendientes del cacique Calambás, cacique Payán, cacique Petecuy y cacique Yazguén. Nuestra cultura se ha venido transmitiendo de generación en generación por medio del Nachar, o sea, por medio del fogón en la cual nosotros permanecemos siempre y nos encontramos los 3 veces al día, o sea, en la mañana, a mediodía y por la tarde. Igualmente los conocimientos no solo se transmiten en el Nachar, sino en las mingas familiares, en las mingas comunitarias, y las autoridades ancestrales son los líderes que lideran los procesos de pervivencia. Para la sabedora Patricia Moten de la comunidad Cañamomo y Loma Prieta, la medicina tradicional fue fundamental para enfrentar el COVID-19. Dentro de nuestros territorios del resguardo Cañamomo y Loma Prieta, en sus 32 comunidades, pues también se trabajó todo el tema desde la visión espiritual, como a través de nuestros rituales, de las limpiezas, en las casas, en los lugares, pero también como a través de los puestos de control que se hicieron en cada una de las comunidades, permitió entonces de que esto no fuera un problema grande para nuestro territorio. Se hicieron controles en cada una de las comunidades donde de forma preventiva se le enseñaba a la comunidad cuáles eran los cuidados que se debían tener con la familia, con ellos mismos. Cómo no se permitió la llegada de personas ajenas a nuestros territorios, cómo a través de los saumerios en las comunidades, a través de los saumerios en los lugares, a través de las bebidas de plantas medicinales, de los vapores de plantas medicinales, como a través de todo ese saber ancestral, entonces se pudo armonizar cada uno de los territorios. En opinión del sabedor Adrián Ismare Calambás, de la comunidad de Pangala en Chocó, con más de 11 años de experiencia como docente, que también sufrió el COVID-19, si no fuera por esos conocimientos medicinales y espirituales, pues no estaría en este momento. Nosotros como pueblos indígenas tenemos nuestras medicinas propio que se puede salvar al referente del COVID-19. En cuanto
digamos, en cuanto de la política interna que se llama en pueblo Guaunán, siempre el resguardo, la comunidad Guaunán se reunían para armar un plan de contingencia, un plan interno. Es decirlo, ese plan interno miraban más que todo, se focalizaban restringir esa viabilidad en cuanto a lo llegado de otra parte, que se accedieran en la zona. Utilizaron política interna y esa política interna fue con la Guardia Indígenas, también los sabedores, los sabedores propios, los sabios que hicieron esas ritualidades espirituales, asimismo detectarlo porque dependían de chimía, que dicen por acá, son más allá de la natural, que también hicieron como una, digamos, como un lavado espiritual para detectar si nuestra comunidad como pueblo Guaunán estaba infectado tanto espiritual y tanto del COVID dichoso que está aumentando. Plantas como la nacidera, el matarratón con limón, el sauco y el anuni son solo algunas de las principales herramientas que utilizaron para combatir el virus. Pero si usted quiere conocer más detalles de las tradiciones y qué plantas usaron para curarse, pueden consultar las redes sociales de la unidad, como por ejemplo el canal de YouTube, y buscan el conversatorio en mención. Se despide de ustedes con esta información Vanessa Romero. Si usted es beneficiario de atención humanitaria, tenga en cuenta que los pagos son por Efecti. Para reclamar su giro, siempre debe llevar su documento de identidad y fotocopia del mismo, y Efecti utilizará el sistema biométrico. Cuando cobre su giro, recuerde revisar el desprendible de pago y verificar que el valor que le entregan es el mismo. Denuncie cualquier irregularidad en nuestros canales telefónicos 018-091-1119 y 426-1111 en Bogotá. Unidos por las víctimas. Hoy tenemos un invitado especial en V Radio y se trata del director de la Territorial Cauca, con quien hablaremos de los avances en materia de reparación integral en este departamento. Bienvenido, director Dan Harry. Muchísimas gracias, un abrazo a todos nuestros oyentes el día de hoy aquí con este espacio que se nos brinda para dar en primer lugar una presentación respecto a lo que hemos hecho como Dirección Territorial Cauca, pero además hablar sobre un espacio muy importante que tuvimos con la Mesa Departamental del Cauca y con la Gobernación. Director, comencemos hablando de los espacios que tuvieron entre los entes territoriales, la unidad y la Mesa Departamental de Víctimas. ¿Qué temas se trataron en estos espacios? Muy importante los espacios que hicimos como Unidad para las Víctimas de generar ese puente entre las mesas de participación departamentales y las gobernaciones. Un espacio que inició con la Mesa Nacional, donde se hicieron una identificación de unas problemáticas que tiene la población víctima en todo el territorio, para luego ser aterrizadas a cada uno de los departamentos y obviamente la participación de los municipios. Estuvimos en la ciudad de Bogotá con una mesa en la cual estuvo la Gobernación del Cauca y la coordinadora de la Mesa de Participación Departamental, donde desde el Departamento del Cauca se identificaron seis problemáticas basadas en temas de emprendimientos, en temas de tierras, en temas de empleabilidad, de las rutas de protección a líderes, de todo lo que tiene que ver con el acceso a la educación superior. Muy importante es que se lograron llegar a acuerdos en cada una de las seis problemáticas, con acciones concretas, con recursos asignados, con un porcentaje de cupos específicos para población víctima, tanto en el tema de vivienda como en el tema de acceso a universidades. Creemos que como Unidad para las Víctimas, como coordinadores del sistema, es muy importante generar estos acercamientos, aterrizar el Sistema Nacional de Atención a las necesidades reales de la población víctima de nuestro departamento, que no sea una oferta impositiva desde las instituciones, sino que realmente responda a las necesidades que tiene la población. Esos acuerdos que llegamos en la ciudad de Bogotá obviamente van a tener el seguimiento, van a tener la evaluación, generamos unos compromisos de acercamientos
con la Gobernación del Cauca, y obviamente vamos a tener ese acercamiento con la mesa de víctimas, donde necesitamos que siga siendo la veeduría necesaria para la implementación de la política pública del departamento. Director, Cauca es una región que ha tenido dificultades en materia de orden público y allí se han presentado algunas emergencias que la unidad ha logrado atender de manera inmediata. ¿Cómo se ha llevado a cabo esta atención? Nosotros como Departamento del Cauca, pues hombre, tenemos un contexto de conflicto que últimamente se ha incrementado. Tenemos dificultades en la cordillera occidental, principalmente en los municipios de Argelia, del Tambo y de López de Micay. Y en la cordillera central, en los municipios de Corinto, Caloto, Corinto, Miranda y Toribío. Comunidad de víctimas hemos hecho atención de la totalidad de emergencias que hemos tenido. En el momento hemos generado alertas respecto al municipio de Argelia, principalmente el corregimiento del Plateado. Sin embargo, gracias a ese plan de alistamiento que tenemos con el municipio, a ese plan de contingencia que tenemos activo, hemos podido brindar esa atención humanitaria de manera inmediata a la población que ha tenido que salir desplazada, pero además hemos realizado misiones humanitarias en compañía con el Ministerio del Interior, con la Procuraduría General de la Nación, con la Defensoría del Pueblo, en los municipios de Guapi, Timbiquí y López, donde identificamos unas brechas de atención y que requerimos la presencia permanente del sistema para poder cubrir esos espacios donde realmente como Estado no se ha llegado, y que esta vez desde este gobierno nacional hemos priorizado poder brindar esa atención. Hemos logrado poder brindar una consolidación de los planes de alistamiento con entrega de kit de albergues, de kit de alimentarios, que le permite a cada uno de los municipios poder tener una estructura fortalecida respecto a la atención de emergencias. Aquí es muy importante la coordinación que hemos hecho con la Gobernación del Cauca y obviamente con el Ministerio Público respecto a cómo debemos estar preparados ante cualquier situación de emergencia, y seguro que seguiremos brindando esa atención con el acompañamiento permanente que hemos tenido desde la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias y de nuestro director general, doctor Ramón Rodríguez. Director Danharry Sánchez del Departamento del Cauca, hablemos de los avances precisamente en reparación integral a las víctimas en este departamento. Somos el departamento con mayor número de sujetos de reparación colectiva. En este momento contamos con 102 sujetos de reparación, en los cuales cerca de 65 sujetos en este momento los tenemos activos, los tenemos en ruta. Ya hemos logrado consolidar cerca de unos 13, 14 planes integrales de reparación, en los cuales esperamos este año poder estar haciendo un cierre definitivo de 3 de estos planes. Obviamente hay una meta muy ambiciosa desde el nivel nacional y desde el nivel territorial, logrando poder este año tener la protocolización de cerca de 10 planes integrales de reparación y la validación de unos 4 o 5 de ellos. Es una meta muy ambiciosa porque nunca desde el año 2012 se había presentado ese número de sujetos en el departamento, y gracias a la gestión que se ha realizado desde la Dirección General, de la Subdirección de la Unidad para las Víctimas, la doctora Lorena Mesa, pues realmente se ha dado un impulso muy grande al Departamento del Cauca. En lo que respecta a indemnizaciones administrativas, pues en este momento estamos llegando a cerca del 14% de la población indemnizada en el departamento. Cerca de 266,000 víctimas tenemos en el Departamento del Cauca, y estamos haciendo una apuesta también muy grande desde la Subdirección de Reparación Individual de poder cubrir la gran parte de esta población. Respecto a retornos o ubicaciones, también una apuesta grande respecto al Departamento del Cauca en lo que concierne a esquemas especiales de acompañamiento comunitario, esquemas especiales de acompañamiento familiar, los cuales han tenido un auge muy grande y que la gran mayoría de municipios están solicitando que sean intervenidos. Por lo tanto, todo este esquema de acompañamiento, obviamente teniendo el equipo psicosocial en cada uno de estos procesos de manera transversal, brindando ese acompañamiento, pues estamos logrando la reparación integral en el departamento. Pues Danharry Sánchez, director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Departamento del Cauca, gracias por atender esta invitación de V Radio. Un abrazo muy grande, agradezco realmente este espacio para que desde la Unidad para las Víctimas conozcan lo que estamos avanzando como Dirección Territorial Cauca.
y seguro que seguiremos brindando esa reparación integral a la totalidad de víctimas. Gracias al director territorial Dan Harry Sánchez por acompañarnos en Nube Radio. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. ¿Sabía que como víctima puede ejercer su derecho a vigilar y hacer seguimiento al trabajo que realiza la Unidad para las Víctimas? Pues próximamente se realizará la audiencia pública de la rendición de cuentas, vigencia 2020 y logros 2021. Ingrese a la página web www.unidadvictimas.gov.co y proponga las temáticas a tratar en dicha audiencia. Si usted como víctima del conflicto armado tiene un giro de atención humanitaria, puede hacer el cobro en cualquiera de las más de 10.000 sucursales de Ferti en el país. Recuerde que no debe hacer ningún pago para realizar el cobro. No se deje engañar. Más información en www.unidadvictimas.gov.co en la sección Noticias. La Unidad para las Víctimas llegó hasta el Congreso de la República atendiendo la invitación del Senado y la Cámara de Representantes para hablar de la ejecución del presupuesto 2020-2021 y revisar el presupuesto del año 2022. Consulte los detalles del encuentro en nuestras redes sociales. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Jóvenes en Caquetá hicieron un mural en homenaje a quienes han sufrido a causa del conflicto armado en el sur del país y buscando también sensibilizar a la población frente a la protección del medio ambiente. Indira Lorduy con la nota. En Caquetá, jóvenes víctimas del conflicto armado pintaron murales en 8 municipios con el objeto de recordar a quienes se fueron para siempre en medio de hechos de violencia. Esto dijo Eliana Guerrero, representante de esta población en la mesa de participación. Hemos tenido la oportunidad de realizar unos murales en los cuales hemos expresado nuestros sentimientos, nuestras emociones, algunas de las cuales nos ha dejado el conflicto armado, pero también a través de estos murales hemos podido evidenciar la resiliencia que tenemos como jóvenes, el empoderamiento, la capacidad que tenemos de salir adelante y luchar por nuestros sueños. Florencia, la capital del Caquetá, no fue ajena a este propósito y con un mural de más de 40 metros de largo rindió homenaje a sus víctimas e hizo un trabajo de concientización en relación al cuidado de las aguas, especies y el medio ambiente. Hablamos con Valentina Vázquez y esto opinó al respecto. Soy nieta de mis abuelos que fueron desplazados por el conflicto, pero encontramos acá en el departamento del Caquetá una razón más bonita para vivir y pues hoy nos encontramos acá compartiendo y pintando un bello mural muy significativo sobre la reconciliación y sobre el medio ambiente. Los jóvenes en esta parte del país, de la mano de instituciones como la Unidad para las Víctimas, le apuestan desde el arte a la reconciliación y a la búsqueda de una vida digna para los sobrevivientes del conflicto. Desde Florencia, capital del departamento del Caquetá y paraíso verde de Colombia, informó Indira Lorduy Ramírez para V Radio. En Córdoba se rindió un homenaje a Jaime Elías Bula Espinosa, líder social y defensor de los derechos humanos. La información con Jessica Mora. Compañeros, reciban un cordial saludo desde Córdoba. Les cuento que con la adecuación de la fachada de la institución educativa Mogambo, en la ciudad de Montería, la unidad hizo un reconocimiento en un acto protocolario a la familia de Jaime Elías Bula Espinosa con el fin de reconstruir su memoria histórica, ya que fue víctima del conflicto en el departamento hace 20 años. Jairo Bula, hermano de Elías Bula, nos cuenta el legado dejado y ofrece gratitud a la unidad por honrar el nombre de su familiar con la adecuación de esta fachada. Hoy nos encontramos conmemorando la honra de mi hermano Jaime Elías Bula Espinosa, quien era un líder social dedicado a la causa tanto humana como colectivamente. Era un defensor de derechos humanos, una persona comprometida con la vida, era un amante del saber, una persona que se preocupaba mucho por aquellos que no tenían voz, siempre defendiendo la causa de las personas que no tenían voz ni voto. Era una persona muy carismática, una persona que realmente se ganó el aprecio de sus vecinos, persona intachable, barrio, buen papá, buen modelo, buen ejemplo de persona, y de verdad nos sentimos muy orgullosos de tener un hermano como Jaime Elías Bula Espinosa. Le agradezco a la unidad de víctimas por este detalle tan grande que nos ha dado a través de una sentencia judicial. En el acto simbólico, la directora territorial de Córdoba, Ingrid Patricia Acosta Pimienta, leyó la carta de dignificación que socializó el rechazo de toda acción violenta y propende la unión como monterianos, informó Jessica Mora desde la territorial Córdoba.
Jóvenes desvinculados de las FARC prosiguen la ruta de reparación y reincorporación. La noticia con Juan Carlos Monroy desde Antioquia. Hace 5 años, Verónica entregó el fusil que empuñó por 2 años tras ser reclutada por las FARC a los 15 años de edad en Putumayo. Ahora tiene 21 y motivación para reconstruir su proyecto de vida apoyada por una ruta de reparación a las víctimas. Junto con la ARN y el ICBF nos ayudaban a entender que somos víctimas, pero no nos tenemos que quedar ahí, sino que hay que seguir. Ella es una de las más de 150 jóvenes reclutados por las FARC siendo niños y adolescentes, quienes prosiguen su ruta de reparación con enfoque diferencial y reincorporación social con la estrategia Camino Diferencial de Vida, con articulación entre la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Agencia de Reincorporación Nacional. El director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, explica los beneficios. Fueron orientados sobre la oferta institucional en temas como ahorro, educación, proyectos productivos, también sobre la ruta de reparación, que incluye medidas como la atención psicosocial, la adecuada inversión de indemnización. En total, la Unidad para las Víctimas ha entregado 557 indemnizaciones económicas en Antioquia a víctimas del delito de reclutamiento forzado de menores de edad por valor de 9.155 millones de pesos. Desde la territorial de Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En el eje cafetero, víctimas del conflicto se reunieron para participar en una jornada de recuperación emocional con enfoque LGBTI. Edwin Herrera con la noticia. Cerca de 15 víctimas del conflicto armado provenientes de las localidades de Armenia, Manizales, Santa Rosa, Quinchía, Balboa, Marsella y Pereira se dieron cita en el Centro Regional de Atención a las Víctimas CRAP de esta capital risaraldense para participar por primera vez en el país de un espacio que brinda herramientas de afrontamiento emocional a la comunidad LGTBI, denominada Reparando el Derecho al Ser. May Ramírez nos habla acerca de la actividad. Bueno, como víctimas del conflicto armado, pues creo que me siento muy afortunada de estar en este espacio, ya que por ser el primero a nivel nacional y que se está implementando en Risaralda, para nosotros es muy gratificante. Yo creo que todos los espacios que se abran para la población LGTBI son muy importantes, y sobre todo cuando se trata desde el ser, de la construcción que uno hace, porque uno no solamente hace una construcción en el cuerpo, sino una construcción social, una construcción colectiva, y sobre todo cuando nos desarrollamos como líderes es muy importante nosotros tener en cuenta que debemos empezar a generar ese respeto, y ese respeto lo generamos nosotros desde nosotros hacia las otras personas, pero es muy rico cuando la institucionalidad se vincula con nosotros. Esta estrategia de reparación integral busca fortalecer capacidades desde el enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversas y hace parte de un conjunto de metodologías con enfoque diferencial que pretende reconocer los daños sufridos en el marco del conflicto armado, resarcir los mismos y transformar o eliminar esquemas o imaginarios de discriminación que se dan en contra de esta población. Para V Radio desde el eje cafetero informó Edwin Herrera Bartolo. V Radio. Y llegamos al final de V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas, y nuestro canal de YouTube en la cuenta Unidad Víctimas Col. Los acompañamos Santiago Santa Coloma y quien les habla Marta Esteves. Visiten nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.